En la primavera del año 1900, una violenta tormenta desvió a un grupo de buceadores de esponjas griegos de su ruta habitual. Buscaron refugio de emergencia cerca de la pequeña y árida isla de Anticitera, ubicada en las turbulentas aguas del mar Egeo. Al sumergirse, a casi 50 metros de profundidad para no perder el día de trabajo, descubrieron algo mucho más valioso que las esponjas marinas. En el oscuro fondo del mar yacían los restos dispersos de un enorme barco romano antiguo, trágicamente hundido hace 2 milenios. El histórico naufragio estaba completamente repleto de estatuas de bronce y mármol de tamaño natural, joyas brillantes y cerámicas extremadamente finas. Entre este tesoro deslumbrante y antiguo, los buceadores recuperaron un pesado bulto de bronce corroído, del tamaño aproximado de un diccionario grande. Al principio, este artefacto sin forma fue completamente ignorado por los expertos arqueólogos del Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Parecía ser solo una roca verdosa, pesada e inútil, cubierta de dura calcificación marina y restos de madera podrida por el agua. Pero unos meses después del descubrimiento, la misteriosa y antigua roca de bronce se partió por la mitad de forma repentina en el museo. El respetado arqueólogo Valerio Stais notó algo completamente asombroso e imposible asomando entre la densa corrosión milenaria de la piedra. Había engranajes de bronce perfectamente incrustados en su interior con dientes triangulares cortados con una precisión matemática asombrosa y moderna. En este preciso y aterrador instante, la historia oficial de la tecnología humana acababa de romperse lógicamente en 1000 pedazos irreconciliables. Según todos los libros de historia, los engranajes mecánicos complejos de este tipo no se inventaron hasta 1400 años después. Europa occidental no vio relojes astronómicos con este nivel asombroso de complejidad, mecánica hasta bien entrado el siglo XIV. Sin embargo, este frágil artefacto de bronce, conocido ahora como el mecanismo de Anticitera, databa del año 100 a.C. Era un anacronismo viviente y perturbador, un objeto increíble que simplemente no debería existir en la línea temporal conocida de la humanidad. Durante muchas décadas, el mecanismo fue un enigma incomprensible, profundamente oscuro y sumamente frustrante para los científicos más brillantes del mundo. Su extrema fragilidad estructural impedía abrirlo, manipularlo o limpiarlo por dentro, sin destruirlo por completo para siempre en el intento. En los años 70, las primeras radiografías penetrantes revelaron que el misterioso dispositivo contenía docenas de ruedas dentadas ocultas en la oscuridad. Pero el verdadero avance científico llegó a principios del siglo XXI, utilizando tomografía computarizada de rayos X de altísima resolución. Los potentes escáneres penetraron la piedra milenaria y revelaron un interior de una complejidad mecánica que desafía completamente la imaginación moderna. El mecanismo de Anticitera contenía al menos 30 engranajes de bronce de precisión milimétrica ensamblados magistralmente como un reloj suizo. No era un simple astrolabio de navegación, era sin duda la primera computadora analógica conocida en toda la historia de la humanidad. Al girar una manivela lateral que ahora falta, los engranajes internos se movían simultáneamente para calcular el tiempo exacto y las posiciones celestes. El gran dial frontal mostraba las fases precisas de la luna y la posición exacta del Sol en el antiguo zodíaco griego. También rastreaba los movimientos aparentemente erráticos de los 5 planetas conocidos por la antigüedad: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Los antiguos astrónomos griegos creían firmemente que el inmenso universo era geocéntrico, con el planeta Tierra en el centro absoluto del cosmos. Para modelar el complejo movimiento planetario con esta creencia, el asombroso mecanismo utilizaba engranajes epicíclicos, revolucionarios e increíblemente avanzados. Esta compleja tecnología de engranajes planetarios no volvería a verse inventada en la Tierra hasta el brillante periodo del Renacimiento. El dial trasero superior era una espiral perfecta que representaba el complejo calendario metónico de 235 meses lunares, exactos. Este antiguo calendario calculaba la sincronización exacta entre los largos ciclos solares y lunares para fines agrícolas, civiles y profundamente religiosos. Pero el dial trasero inferior de la máquina albergaba el secreto más oscuro, poderoso y fascinante del antiguo dispositivo de bronce. Era un complejo dial predictivo de eclipses solares y lunares, basado exactamente en el ciclo de Saros de 223 meses lunares. La máquina predecía no solo el día y la hora de un aterrador eclipse,
sino también el color exacto que tendría la luna. En el supersticioso mundo antiguo, los oscuros eclipses se consideraban presagios aterradores y mensajes directos de los dioses sumamente enfurecidos. Conocer un eclipse con antelación matemática otorgaba un poder inmenso, casi divino e incontrolable a quien poseyera este dispositivo mecánico portátil. Además, un pequeño dial auxiliar llevaba la cuenta matemática del sagrado ciclo de 4 años de los antiguos Juegos Panhelénicos. Mostraba con precisión cuándo se celebrarían los prestigiosos Juegos Olímpicos en Grecia, uniendo el tiempo cósmico infinito con las tradiciones humanas. Las potentes tomografías modernas también revelaron miles de letras griegas, minúsculas profundamente grabadas en las frágiles placas de bronce milenarias. Este denso texto oculto no era un hermoso poema, ni un mito religioso, era un manual de instrucciones técnicos extremadamente detallado. Explicaba con rigurosa precisión científica el propósito de cada pequeño dial y cómo interpretar los complejos y lentos movimientos planetarios. La pregunta más inquietante y oscura para la ciencia moderna es: ¿quién poseía el increíble conocimiento para crear una máquina tan avanzada hace 2000 años? La nave naufragó trágicamente en el primer siglo a.C., una violenta época en la que Grecia caía rápidamente bajo el dominio del poderoso Imperio Romano. El enorme barco navegaba desde Asia Menor o la hermosa isla de Rodas, probablemente dirigiéndose a Roma con un masivo botín de guerra robado. La isla griega de Rodas era un centro internacional famoso de erudición brillante y el hogar del genio matemático y astrónomo Hiparco. Hiparco fue el brillante científico histórico que descubrió la precesión de los equinoccios y desarrolló la teoría de las extrañas anomalías lunares. El mecanismo de Anticitera modela de manera magistral la órbita elíptica de la Luna utilizando un asombroso engranaje con un pin excéntrico. Este diseño mecánico específico es una traducción física absolutamente exacta de las teorías matemáticas altamente avanzadas formuladas por el mismo Hiparco. Otros, respetados investigadores, sugieren una fuerte y lógica conexión con Siracusa, la vibrante ciudad del legendario inventor y genio matemático Arquímedes. Cicerón, el gran orador romano, escribió asombrado sobre un dispositivo mecánico construido por Arquímedes que simulaba perfectamente el movimiento exacto de las estrellas. Hasta el impactante descubrimiento de Anticitera, los historiadores mundiales creían firmemente que los relatos de Cicerón eran solo mitos y exageraciones románticas, sin fundamento. Ahora sabemos, con absoluta certeza, que los antiguos griegos dominaban la ingeniería mecánica fina a un nivel asombroso, que lamentablemente se perdió en la oscura historia. Imagina por un momento cómo sería el mundo moderno actual si este nivel excepcional de tecnología pura nunca se hubiera perdido trágicamente en el tiempo implacable. Si el conocimiento brillante de estos engranajes complejos hubiera sobrevivido y evolucionado libremente, la humanidad podría haber llegado a la Luna 1000 años antes. Pero el violento colapso del inmenso imperio romano, las guerras brutales y la trágica quema de bibliotecas masivas borraron este brillante legado para siempre. El conocimiento técnico ancestral se desvaneció por completo, sumergiendo a toda Europa en la fría oscuridad tecnológica de la Edad Media durante un milenio entero. El asombroso mecanismo de Anticitera es un fantasma mecánico silencioso, la única pieza de evidencia física de una antigua civilización que fue mucho más avanzada. A diferencia de las hermosas estatuas de mármol o los grandes templos de piedra, esta compleja máquina prueba la existencia innegable de un inmenso genio de ingeniería, olvidado. ¿Cuántos otros asombrosos dispositivos maravillosos e inventos revolucionarios del pasado se habrán perdido para siempre en grandes incendios o devastadores terremotos de la antigüedad? Quizás cientos de perfectas computadoras analógicas de bronce similares fueron fundidas cruelmente para hacer espadas rudimentarias y cañones destructivos en oscuras épocas posteriores. Hoy en día, el frágil y valioso mecanismo descansa protegido bajo fuertes medidas de seguridad en el Museo de Atenas, siendo el objeto arqueológico más importante del mundo. Los científicos modernos continúan estudiando intensamente la máquina, utilizando inteligencia artificial avanzada para descifrar las últimas y minúsculas inscripciones ocultas en el bronce. En el año 2021, un equipo de investigadores logró crear un modelo digital completo y funcional del complejo panel Fronta del dispositivo milenario. Resolvieron matemáticamente el antiguo enigma de cómo un complicado y ajustado sistema de engranajes lograba calcular las trayectorias planetarias precisas
en un espacio tan minúsculo, a pesar de todos nuestros inmensos e increíbles avances tecnológicos modernos, la misteriosa computadora de Anticitera sigue inspirando un asombro inmenso y una profunda humildad intelectual. Nos recuerda constantemente de una manera escalofriante que la frágil evolución humana no es siempre una línea recta y constante hacia el brillante progreso y la innovación tecnológica. Como especie podemos alcanzar repentinas cimas de conocimiento brillante y asombroso, solo para perderlo todo trágicamente en un solo instante de oscuridad e ignorancia profunda. El mecanismo es un frágil mensajero silencioso del pasado distante que nos susurra suavemente que la inmensa grandeza de la mente humana no tiene una época específica. Mientras miras las hermosas y lejanas estrellas esta noche, recuerda que hace exactamente 2 milenios alguien sostenía el universo entero funcionando en la palma de su mano. Un infinito cosmos de bronce oxidado y engranajes mecánicos de precisión que quedó atrapado para siempre bajo las implacables aguas saladas del océano y el oscuro olvido humano.